bajo el cielo de cada nación avanza un ejército de paz, con pan en la mano y una oración, llevando consuelo a quien sufre más. Mana Planeta, luz en la oscuridad, con paso firme y gran voluntad, un abrazo fraterno, un mensaje de fe, marchamos unidos sirviendo al Rey. En calles perdidas de cada ciudad, la mesa se sirve con amor y honor, rompiendo cadenas de la soledad, soldados valientes del buen Salvador. Con paso firme y la Biblia en la mano, bajo el cielo de este suelo colombiano, el ministerio avanza con fe y con valor, llevando esperanza, luz y mucho amor. En cada esquina, en cada vereda, no hay barrera alguna que nos detenga. Somos la iglesia que sale a sembrar la palabra viva que va a transformar. Ejército de Cristo, la iglesia en las calles, cruzando los ríos, los montes y valles, con fuerza en el alma y voz de alabanza, llevamos al pueblo nuestra confianza. Ejército de Cristo, unidos marchamos, porque es por su gloria que hoy trabajamos, con ritmo de patria y fuego en el pecho, el reino de Dios ya es un hecho. Muy buenos días para todos los que llegan a esta hora a nuestra transmisión. Llegamos al 21 de junio y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala el Señor para estar otra vez un domingo compartiendo la palabra. Hoy se comparte a las 10 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Si usted entra a cualquiera de los dos cultos, pues damos gracias a Dios por usted, por su vida y por la oportunidad de encontrar aquí una palabra de esperanza en nuestro canal Maná Planeta. Ayer estuvimos en un lugar que se llama La Huerta, aquí en el barrio Robledo, en la ciudad de Medellín, y fue un tiempo bien bonito, bien especial, donde pudimos compartir algunos vasos de arroz con leche con la comunidad, posiblemente 300, 400 vasos de arroz con leche, pero lo más importante no es el arroz con leche. Lo más importante, amados, es el mensaje de salvación. Desde el mismo bus donde íbamos allí, estábamos orando, cantando, predicando al Señor y llevando el mensaje de salvación. Y allí, casa por casa, apartamento por apartamento, calle por calle, personalizado el mensaje de salvación para aquellas personas que tienen esa necesidad de escuchar el nombre del Señor. Así que gracias al cielo y gracias a usted por su vida también, por estar siempre en contacto con nosotros, agradecidos con Dios porque Dios ha sido maravillosamente bueno, maravillosamente especial ha sido el Señor con nosotros. Bien, amados, hay una palabra de Dios para usted el día de hoy. Así que vamos de una vez a estudiar la Biblia y de allí entonces estaremos enseguida orando un momento para luego orar una vez más, porque es lo que sabemos hacer, orar al Señor. Bien, la palabra del Señor hoy está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 1. Dice el Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles muy pocas, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que era el anfitrión, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Padre, queremos en esta mañana darte a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias una vez más, Señor, por este hermoso privilegio que nos das para reunirnos aquí en torno a tu presencia, para orar, para clamar al cielo, para bendecir este tiempo de oración y decirte, Señor, bienvenido, Espíritu Santo de Dios, esta mañana a este altar, donde escudriñando la palabra, tú hablarás a nuestros corazones. Señor, presentamos el día, presentamos este domingo 21 de junio. Necesitamos urgentemente una intervención del cielo, Señor, para que tu gloria descienda sobre nuestra patria, nuestra amada tierra, donde tú nos permitiste nacer, sobre Colombia, Dios eterno. Rey de gloria, en esta mañana todas las iglesias y toda la iglesia en general está orando, clamando desde la madrugada, gimiendo, Señor, Dios de los cielos, para que haya paz, esperanza y alegría en medio de un pueblo que se debate entre dos pensamientos. Señor, a ti la gloria de todo lo que ocurra hoy, Señor. Pero por favor, pon tu mano, Señor, sobre la iglesia, sobre la ciudadanía, sobre cada hombre, cada mujer colombiano y extranjero que vivan en nuestra patria para protección. Señor, que el violento no pueda levantar sus armas en contra de la población. Señor, que los que tienen pensado causar mal a nuestra patria desistan, que sus mentes sean confundidas y aclaradas para la recepción del Evangelio del Señor Jesucristo. Señor, oramos por nuestra patria. Padre Celestial, al final del día tendremos el resultado de la elección del nuevo presidente para los siguientes 4 años. Y sabemos, Señor, que será alguien en quien tú pondrás para la patria, porque, Señor, creemos y confiamos en que tú tienes algo bien importante para nuestra nación. Por tanto, Señor, muchas gracias por cada votante, por las instituciones, Señor, que están velando, que están cuidando de nosotros en la patria aquí, la patria chica, Señor, esta patria colombiana, porque la patria celestial está asegurada para los que creemos, pero esta patria chica, esta amada Colombia, Señor, necesita de la protección del cielo. Por tanto, Señor, quisiéramos rogar en esta hora que tu presencia se haga, Señor, en cada colombiano, en cada ciudadano de nuestra amada patria, Señor, para que también ellos tengan la esperanza, la vida y la oportunidad de disfrutar de una Colombia en paz, de una Colombia productiva, de una Colombia bonita, donde los extranjeros vengan y hagan negocios, pero negocios lícitos, Señor, donde los estudiantes puedan aspirar, Señor, a mejorar sus vidas y que la tecnología tome el país para bien, Señor, nunca para mal. De igual manera, los empresarios puedan vivir en paz, en armonía, siendo productivos y siendo despensa aún para otras naciones, Señor. Pedimos por el gobierno, por el presidente, por los ministros, los gobernadores, los concejales, los alcaldes, toda persona que esté en eminencia, Señor, pueda levantar la voz de la esperanza, de la paz, Señor. Somos la iglesia cristiana y hemos creído en ti y hemos confiado en que tú tienes un destino muy bonito para los hijos de Colombia. Gracias, Señor, que la gente pueda escuchar el mensaje de la cruz, que esas palabras del que murió en la cruz sean verdaderamente escuchadas, atendidas, que haya un verdadero perdón y una verdadera restauración, Señor, de las vidas de aquellos que proclaman a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Bien, amados, vamos a la palabra del Señor. Entonces estamos viendo aquí una historia que comienza con el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Y cuando está hablando aquí de algunos que llegaron a Tesalónica,
desde donde había una sinagoga de los judíos. Está hablando de Pablo, está hablando de Silas y está diciendo algo que en el capítulo 16 había ocurrido. Para ponerlos en el contexto, el evangelista Lucas, que es el escritor de este libro, es el cronista, el narrador, el periodista que nos narra el poder del Espíritu Santo y la odisea del apóstol San Pablo, quien después de convertido sufrió todo tipo de pruebas y luchas. En este capítulo vamos a ver con detalles esos eventos que han marcado la vida de tantos y tantos lectores a través de todos los siglos desde que la Biblia fue escrita. Y el capítulo inmediatamente anterior, el 16, nos ha narrado una historia muy especial, muy bonita que todos conocemos, y es cuando exorcizan a una mujer en la calle y una mujer joven. Pablo reprende el espíritu de adivinación, la mujer se queda sin ganancia, la familia se queda sin ganancia, y esto enfurece al pueblo. Y a Pablo junto con Silvano son llevados al calabozo de más adentro, son azotados y luego liberados por las autoridades con el temor de haber golpeado a un ciudadano romano. Entonces, ¿qué hacen ellos? Son enviados de allí y caen a Tesalónica. Allá, después de estar presos, golpeados, maltratados, ellos ahora llegan a Tesalónica. Ahora, cuando llegan a Tesalónica, es donde estamos viendo aquí el capítulo número 17. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Entonces la misión de Pablo se cumple en la medida en que él dispone su corazón y él, al llegar, de una vez busca la sinagoga, o busca el lugar a donde está allí los judíos para debatir con ellos, los griegos y los religiosos, está allí con ellos y siempre está presentando defensa, siempre está presentando al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador. Ahora, aquí ocurre algo extraordinario y es que el fruto de la predicación de la palabra es que algunos creen. Ayer experimentamos esa sensación de saber que la gran mayoría del sector El Barrio La Huerta nos abrieron las puertas con tanto cariño, con tanto afecto, con tanto respeto, como tal vez nunca lo habíamos experimentado en otro lugar. Un amor tan grande de esa población y prácticamente nadie nos rechazó, nadie nos tiró la puerta, nos dijeron no, de ninguna manera. Con una educación muy bonita, algunos creyeron y dice la palabra, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, mire cuántos, gran número. Ayer fueron alcanzadas 147 personas evangelizadas, de las cuales 40 aceptaron a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y dice aquí, y mujeres nobles, de la nobleza, de la sociedad, no pocas, es decir, muchas. Pero ocurrió algo, los celos. Ay, hermanos, los celos. Entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. ¿A quiénes tomaron? Algunos ociosos, mi hermano. Y dice la palabra, hombres malos y juntando una turba. Los ociosos son los que no están trabajando, los que no están haciendo nada, los que están por ahí a ver a qué se le pegan. Pues tomaron a esta gente que no estaba haciendo nada, que eran malos, hicieron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, que era el que estaba hospedando a Pablo y a Silas, y procuraron sacarlos al pueblo. Ahora, aquí la palabra son teniendo celos. ¿Celos de qué? Aquí estamos viendo la oposición. Amados, por estos días se habla mucho de la oposición, pero no de la oposición a la iglesia, no de la oposición a Cristo. Se habla de la oposición en la política. Y no podemos desconocer que la lucha que nosotros llevamos a cabo es de carácter espiritual y no es carnal. Que los que somos espirituales, ahora que hemos entregado la vida a Cristo, libramos una batalla diaria, espiritual, unas veces perdiendo cuando cedemos a la tentación, otras veces ganando cuando nos oponemos al pecado y salimos victoriosos. Conociendo entonces que la lucha no es contra carne y sangre, entendemos que existen
una serie de espíritus del mal que se oponen a la obra. Eso lo hemos conocido desde el principio. Atacan usando personas, ociosos, y causan tropiezo en algunas ocasiones, demorando la ejecución de proyectos, retrasando la conclusión de batallas, pero nunca se salen con la suya, porque siempre están sometidos a la autoridad de Cristo. Entonces, la oposición a la obra puede llegar por personas cercanas o por desconocidos, por ociosos o por personas que están mirando a ver qué puede hacer, dónde puede ocuparse, no para bien, siempre para mal. Y es ahí donde ellos hacen una turba y se oponen al mensaje. Los enemigos espirituales no conocen el futuro porque ese atributo es únicamente del Señor. No conocen nuestros pensamientos, solo Cristo conoce nuestra mente. Pero sí tienen siglos de experiencia y es allí donde usan las armas porque identifican el estado de una persona cuando analizan sus señales corporales. Así que, amados, el enemigo no puede conocer nuestros pensamientos, no conoce el futuro. Entonces, ¿en qué se basa para atacar, para destruir, para matar, para robar? Que es a lo que ha venido. Se basa en la experiencia de 10.000 años de práctica con humanos y también pues analizando la expresión corporal que tengamos, si estamos de hombros caídos, si estamos entristecidos, si estamos como estemos, ahí el Señor estará cuidándonos y guardándonos y protegiéndonos. Pero algunas veces este tipo de alboroto, este tipo de oposición, la encontramos aquí en la Biblia, como cuando ellos, esos hombres malos, juntan una turba y alborotan a la ciudad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la oposición? La oposición a la obra puede llegar por personas conocidas o desconocidas. La oposición nació en el mismo paraíso, donde nuestros primeros padres fueron tentados y fallaron. Y ha perdurado por los siglos de los siglos, mas llegará el momento en que la persecución cese. Y esto será cuando la iglesia ascienda. Allí no habrá lágrima, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Las primeras cosas habrán pasado, los elementos arderán, todas las cosas serán nuevas. Descenderá del cielo la iglesia santa, la casa de Dios eterna, porque en la gloria de Dios no habrá ni tentación, ni habrá pecado, ni habrá oposición, porque el enemigo de nuestras vidas ya estará reposando en el lago de fuego y azufre con el falso profeta, la bestia y todos aquellos que no guardaron la fe. Ahora, ¿qué hacemos con la tentación? La sometemos a Cristo. Dentro de la oposición ocurren las victorias y no son pequeñas. El versículo 4 nos dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número. Oiga bien, hermano, por la predicación de la palabra, gran número creyeron. Esto es una victoria genial. Hombres y mujeres siendo salvados por la predicación de la palabra. Y es, amados, que la predicación de la palabra es precisamente desde el conocimiento bíblico hasta las propias experiencias espirituales, son tan necesarias para exponer las buenas noticias a los no creyentes. El testimonio y el conocimiento de la Biblia son indispensables para que una persona que no conoce a Cristo llegue a conocerle de corazón. Porque no podemos nosotros ir allí a las calles a evangelizar, a las casas, a llegar a un lugar y no conocemos la doctrina. Nos preguntan, ¿ustedes en qué creen? Ah, no, es que tenemos un pastor muy buena persona. No, la gente no se va a convencer por eso. Una persona no va a llegar a Cristo cuando le digan mentiras, cuando le digan que todos sus problemas se van a acabar si conoce a Cristo, que le digan que va a ser sano de una enfermedad y le aseguran al 100% que va a ser sano cuando eso es voluntad de Dios. Y otras cosas que a veces en el desconocimiento de la doctrina, entonces la gente se atreve a hablar de Cristo sin el conocimiento bíblico, sin base bíblica. Y es aquí donde hago un llamado a perseverar en la doctrina, a estudiar la palabra, porque es la predicación de la palabra de Dios precisamente desde la base bíblica donde la persona puede escuchar.
El testimonio y el conocimiento de la palabra son indispensables para que la persona que no conoce a Cristo llegue. Pero si hay un desconocimiento, ¿cómo entonces pretendemos presentar a Jesús a una vida? Es como una persona que se mete a operar el corazón de un paciente sin haber pasado por la Universidad de Medicina y haber estudiado durante varios años. ¿Y cómo hay personas que hacen esto, que salen a predicar sin conocer a Cristo? Muchos de ellos, en lugar de hablar de Cristo, hablan de ellos mismos, de sus logros, de sus metas, de su ego. Y entonces le dañan la oportunidad de conocer la verdad. Yo tiemblo cuando alguien me viene a decir, es que vengo de parte de Dios a decirle esto o a decirle lo otro. Y es ahí donde hay que tener discernimiento, ese don del Espíritu Santo para saber si la persona viene verdaderamente de Dios o es pura carnita lo que nos traen. Ahora, Pablo hablaba en la sinagoga a donde tenía por costumbre enseñar la doctrina. ¿Y qué hacía con ellos? Debatía, pero no acerca de sus vidas, de sus victorias, de sus batallas. Le presentaba la solución, oiga bien, a los perdidos. Y esto para unos es un descubrimiento hermoso y con lágrimas reciben la palabra, eso lo hemos visto. Para otros es tropezadero. Es causa de odio, de celos y de contiendas. Cristo no está para contender, sino para unir, no para imponer. La sola predicación de la palabra por sí misma atrae a las almas sin necesidad de más adornos ni de cosas extras. Hemos visto desde la experiencia en el ministerio, tanto a unos como a otros, llegar para quedarse, llegar para apartarse. Y cómo duele un alma que se aparta, que creyó en apariencia, pero luego sus obras malas lo delataron. Quien haga volver a un perdido de la salvación, al camino de la salvación, dice la palabra, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué quiere decir esto? Que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La expresión se explica porque en el Antiguo Oriente, si a alguien se le acababa el fuego en su hogar, él debía ir donde el vecino a pedir unas brasas, unas ascuas que le prestaran, que le dejaran tocar su leña para poder llevar la brasa, el calor, la cocina, la luz a su tienda. Y las personas entonces acostumbraban a poner un recipiente sobre su cabeza para regresar a casa. Entonces, al dar comida o ayuda a tu enemigo, está siendo tan generoso que la persona siente una vergüenza ardiente por su mala conducta anterior. Es una metáfora del convencimiento del pecado. Ahora, el Señor Jesús nos dejó una de las enseñanzas más poderosas que identifican a un creyente. ¿Cuál es? Amar a sus enemigos. Si esto ocurriera, mis hermanos, por lo menos en Colombia, si amáramos a nuestros enemigos, estaríamos cumpliendo no solo los preceptos de Dios, no solo el mandamiento del amor y del Señor, sino que Colombia sería otra completamente diferente. No solo eso, en la expresión del amor, hacer volver al redil del buen pastor es un gesto de compasión por la palabra de Dios. Esta persona vuelve a tener el fuego sobre su cabeza y ese fuego amontonado representa el efecto que el amor inmerecido tiene sobre la conciencia del prójimo. Ahora, al tratar con bondad a quien nos ha hecho daño o está perdido, esta persona siente el peso de su error y bajo la convicción del Espíritu Santo es movida a arrepentimiento. No es un fuego que destruye, sino un fuego que purifica la conciencia y derrite la dureza del corazón. Amar a los enemigos debería ser la bandera del creyente, debería ser su identidad, porque odiar es fácil a los que se oponen, pero amarlos es el fruto máximo, la expresión máxima del amor y de lo que nosotros representamos como iglesia, el amor de Cristo. No olvidemos que nosotros mismos fuimos perdonados en otro tiempo cuando éramos contrarios al Señor. Ahora somos cercanos al Señor por su propia sangre. Pero continuemos escudriñando la palabra del Señor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, y dice la palabra en el verso 10, en el verso 6, dice la palabra en el verso 6, que tengo aquí en pantalla, pero no hallándolos, a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón, su hospedador, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y me quedo con esta expresión
estos que trastornan el mundo entero. Identificada la oposición por los que no creyeron, acusaron falsamente a Pablo y a sus hermanos para que la acusación se convierta en realidad. No era falsa la acusación. Realmente les estaban acusando de trastornar el mundo entero, porque ya con el tiempo se haría una realidad que el mundo entero conocería estos acontecimientos y serían trastornados en el buen sentido de la palabra. Si se entiende por trastornar, cambiar la mentalidad a las personas y darles a conocer que Jesucristo es la verdad y la vida, y que murió por ellos. Ahora, aquí hay una acusación que en principio puede sonar falsa. Estos alborotadores vienen a cambiarle la mentalidad a la gente, a trastornar el mundo. Pues déjeme decirle que sí. Cada campaña evangelística en la calle, cada vez que emitimos una señal por radio, por televisión, por estos canales, alguien allá que no conocemos está siendo trastornado de sus pensamientos, de su oposición. Llega y dice, no, esta gente tiene la verdad. Y no es un poco lo que nos pasó a nosotros. No fuimos trastornados cuando se nos predicó a Cristo, y fue tal el trastorno que nuestros propios familiares lo dijeron. Como el rey Agripa le dijo a Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron poco. Ahora, te volvieron loco. Ahora, si es que el evangelio es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. Y todos los creyentes sinceros estamos llamados a trastornar vidas de quienes nos rodean, porque también entre el rey hay policías secretos. Ellos llevan su fe por dentro y nadie sabe que son creyentes porque nunca hablan de Cristo. Pero todos sin excepción debemos conocer la doctrina, presentar a Cristo, tener la evidencia por el fruto de nuestro comportamiento y convertirnos en los que trastornan el mundo. Yo quiero trastornar al mundo entero. Quiero trastornar la mentalidad de los que están allí siendo recluidos en Girardota, en una finca de la alcaldía, donde vamos a ir el jueves para orar por ellos. Quiero trastornar a esa comunidad, quiero trastornar a Medellín y a Colombia, precisamente con el pensamiento de Cristo, con la palabra, no contando historia de misioneros, y esas cosas son bonitas y entretenedoras, pero nosotros no queremos entretener a nadie por la palabra, le queremos es predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, si usted se puede convertir en un trastornador de mentes cerradas para el evangelio, gloria a Dios. Por eso en esta mañana decimos, Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor, porque cada día tenemos la oportunidad de trastornar al mundo con la predicación de la palabra. Gracias porque Pablo y Silas fueron acusados de ser trastornadores, y efectivamente, Señor, con el testimonio, la predicación de la palabra, ellos han transformado y trastornado y cambiado y renovado mentes antiguas, retrógradas, religiosas, para convertirse en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias, Espíritu de Dios, en esta mañana, que cada persona que escuche en esta palabra pueda convertirse en un trastornador de mentes y de corazones en Cristo Jesús. Bien, seguimos. Leemos el número 7. Dice el Señor en su palabra, en el número 7. Hay una segunda acusación, y la leemos juntos. A los cuales Jasón, habiendo recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Leo el anterior para poder estar en contexto. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y a los cuales Jasón ha recibido, el hospedador, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Ahora, ¿esto era mentira? No, también era verdad. Ellos estaban por encima de la convicción de que Cristo estaba por encima de César y de cualquier gobernante del mundo, amados y queridos de Dios. Este versículo 7 nos enseña que en el 8 también dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente
Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Cuál era la segunda acusación? La segunda acusación era que les habían dicho que había otro rey y era Jesús. También era verdad. Lo que pasa es que ellos tenían como rey y como Dios, con minúscula, al César de Roma. En ese entonces era Tiberio César, ya que Augusto, o llamado Octavio, había muerto. Entonces la acusación era verdad. Y pienso cómo será el momento en que ellos, esos acusadores, resuciten para vergüenza y se den cuenta de lo que decían Pablo y Silas era la verdad. Sí, había otro rey, más poderoso que todos los reyes de la tierra, el rey de reyes y el señor de señores, porque unos serán levantados para honra y otros para vergüenza y confusión perpetua, nos dice Daniel capítulo 10. Ahora, en el verso 8, entonces está diciendo, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Los verdaderos alborotadores somos aquellos que predicamos la palabra de Dios, porque quienes se levantan en contra no son las mismas almas que están recibiendo el mensaje, sino aquellos espíritus inmundos, quienes llenos de un odio perverso, les rechinan los oídos ante la alabanza y la adoración a Dios. Bien, entonces tenemos a Pablo y a Silas ahora en Berea, en el versículo 10. Jasón, el anfitrión de Pablo, tuvo que pagar un dinero grande a las autoridades para asegurar la vida de sus amigos, y estos viajaron durante 3 días aproximadamente hasta Berea, 81 kilómetros, y una vez llegados allí, ¿qué crees que hicieron? Leamos el número 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás le soltaron, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? ¿Se fueron a jugar maquinitas? No, de ninguna manera. Entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué se hace en la sinagoga? En la sinagoga sencillamente se estudia la palabra, se debate la ley. Esta gente no perdía el tiempo, mis hermanos. Esta gente, creo que Pablo tenía tanta necesidad de predicar que a donde llegaba, por supuesto, huyendo, de una vez buscaban la sinagoga para enseñar, porque el deseo era que el mundo conocido oyera que Cristo era su prioridad. Amados, creo que hoy estamos recibiendo una lección de constancia, de perseverancia y de amor por las almas, quien aún exponiendo su propia vida ha hablado de Cristo abiertamente, aunque esto le ocasionara ciertos problemas. En el versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes? Los de Berea, que recibieron la palabra. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, de los de Tesalónica, cada día, para ver si estas cosas eran así. Esta gente y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora ellos están en Berea. Lucas, el escritor del libro Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo, destaca el corazón de los de Berea en comparación con los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra y dice lo hacían con toda solicitud y cada día la estudiaban. Recordemos que ellos no tenían una Biblia como la tenemos nosotros en nuestros días. Ellos solo tenían la revelación de Dios en el Antiguo Testamento como una lámpara que alumbraba el mensaje del Evangelio. Ellos no necesitaban conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento completo para conocer a Cristo, porque las Escrituras ya en el Antiguo Testamento daban testimonio suficiente de que el Mesías habría de venir, padecer y resucitar. Entonces, cuando se les explicaba, pues ellos creían. Pero los de Berea hoy son un ejemplo para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué razón los de Berea son ejemplo? Porque esa gente no tragaba entero. Verificaban por las Sagradas Escrituras lo que decía Pablo y que otros predicadores, y que fuera verdad. En este tiempo, cuando han surgido tantas doctrinas y muchas de ellas tan extrañas, es necesario hacer como los de Berea, quienes con una mente abierta al conocimiento estudiaban en profundidad el texto, la verdad. Y aquí tenemos el fruto de predicar la verdad. Número 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amados, el fruto de la predicación de la palabra está representado en que el que oye crea
Y dice la palabra, y fueron muchos. Otra vez vemos el resultado de predicar la palabra de Dios. Y no hay fruto más hermoso que ver a personas llegando a Cristo, como se les ilumina el rostro. Pero de nuevo, el enemigo de nuestras vidas se hace presente con sus secuaces. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica, aquellos que habían levantado un alboroto, que los habían acusado, que habían recibido fianza para poder soltar a Pablo y a Silas, cuando supieron que en Berea también era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron hasta allá, viajaron los 81 kilómetros, ¿para qué? Con el fin de alborotar a las multitudes. Estas huestes de maldad no se quedaron quietas, viajaron hasta Berea para hacer alboroto, llenos de odio por los hermanos, y los nuevos creyentes gastaron su dinero, invirtieron su tiempo, dejaron sus trabajos y llegaron hasta Berea para alborotar la ciudad. Estos sí que verdaderamente eran alborotadores, pero de los buenos, de los contratados. Amado, la vida del predicador es tan valiosa. La vida del predicador es tan valiosa. Era tan valiosa que a ellos solo les importaba conservarlo, porque entre otras cosas era visible la conversión de Pablo a Cristo y el testimonio vivo de la presencia de Dios para transformar una vida. Entonces leemos el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Ahora sale de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Estas huestes de maldad no se quedaban quietas, sacaron corriendo a Pablo, y Pablo no se fue por temor, Pablo se fue porque también en Atenas, en Grecia, tenían que recibir la palabra. Mi hermano, ya pasamos por Tesalónica, ya pasamos por Berea, siempre huyendo, y ahora llegamos a Atenas. ¿Qué es lo que encontró allí en Atenas? Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. El 16 dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Qué palabra, ¿verdad? Viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. El 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Así le decían a Pablo, el palabrero ese. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entre aquellos con quienes Pablo conversaba en la plaza de mercado, se encontraban algunos filósofos epicúreos y estoicos. El epicureísmo y el estoicismo eran dos de las filosofías más populares de la época. Algunos decían de Pablo: ¿qué pretende decir este charlatán, este palabrero? Y otros decían: parece predicar de divinidades extranjeras. Pero en el verso 19 dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y en el verso 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa les interesaban, sino en oír algo nuevo. El evangelio ante la cultura de la curiosidad. El Areópago era un lugar de desafío. No era solo un tribunal, era el centro de la élite filosófica y cultural. Pablo no es llevado allí como un criminal común, sino como un exhibicionista de ideas, de conceptos nuevos, y a ellos les encantaba escuchar ideas nuevas, como alguien que traía nuevas ideas, porque a los griegos siempre les gustó escuchar cosas nuevas. El evangelio nunca debe ser escondido. Está destinado a ser expuesto en los lugares de mayor influencia o escepticismo. Como creyentes no debemos temer presentar nuestra fe ante los areópagos modernos de nuestra sociedad, la academia, los medios de comunicación, los espacios, el poder. Donde quiera que estemos, debemos predicar la palabra a tiempo y a destiempo, con denuedo. El Señor respalda a quienes predicamos la palabra, sin importar si es un gran lugar religioso o dónde estamos. Mire, hermano, cuando hacemos una salida al campo misionero y vamos todos los voluntarios en el bus, pedimos permiso al conductor para cantar.
y siempre nos dan permiso. Y lo hacemos y oramos hasta llegar al sitio. Bueno, el recorrido de ayer era 1 hora aproximadamente. Cuando entramos al bus, había solo 2 pasajeros, un sacerdote católico y una mujer. Estaban allí en puestos diferentes. Al principio el sacerdote, cuando entramos los evangélicos con la bulla, la oración, el cántico, estaba bastante serio. Pero cuando empezamos a cantar y a orar por Colombia, su rostro fue cambiando poco a poco. Allí entró un señor en muletas con unos bultos de comida y no estaba tan impedido que no era capaz de ir allí hasta el conductor a pagar. Entonces le pagamos el pasaje y ya vi por primera vez al sacerdote sonreír allí. Luego pedimos un aplauso para la Iglesia Católica, al representante que estaba allí, y lo hicimos con tanto entusiasmo que cuando el sacerdote se bajó del bus, le aplaudimos y con una amable sonrisa nos despidió, deseándonos éxitos en la siguiente misión. Amados, no podemos esconder el gozo que Dios nos dio. Alguien puede sentirse ofendido porque predicamos la palabra de verdad, pero allá en lo profundo de su corazón se gestiona un cuestionamiento que a lo mejor dura varios años, pero que más adelante veremos el fruto. No callemos ante la necesidad de los perdidos. No importa si va un sacerdote, si van 10, si van 20, si va un hindú, si va un musulmán, no importa. Nosotros no podemos cerrar la boca. Tenemos que hablar de Cristo porque somos de Cristo y de Cristo somos. Ahora, la sociedad busca lo nuevo, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Amados, el texto aquí nos hace una observación importante. Los atenienses vivían obsesionados con la novedad, eran noveleros, no necesariamente buscaban la verdad, sino la novedad. Corremos el riesgo de caer nosotros hoy en la misma trampa. Hoy existe una cultura que se aburre fácilmente y que está siempre a la caza de la última tendencia, del nuevo gurú, del nuevo modelo, de lo que está reciente, de lo que está de moda, sea ropa vergonzosa, sea maneras diferentes. Bueno, cuánta cosa hay. Y la gente está pendiente de lo diferente. Cuando la iglesia intenta ser relevante, dejando la profundidad teológica para ofrecer solo novedades, termina siendo vacía y sin sentido porque no ofrece nada eterno. Cuando la iglesia se dedica solo a congresos, a exhibiciones, a ventas dentro de los templos, a ofrecer talleres y más talleres y cosas que no tienen como fundamento la palabra de Dios, puede terminar en una iglesia vacía y sin sentido, porque se convierte en un club social donde las damas van a desfilar, donde los caballeros van a hablar de negocios, pero la palabra no se cita. Es lo que está ocurriendo. Por eso les decoran la iglesia el templo de esa manera, para que se sientan cómodos, para que se sientan bien allí. Y el evangelio no es nuevo en el sentido de una moda, sino que es siempre actual porque atiende la condición humana que no ha cambiado desde Adán. En el versículo 20 dice el Señor, volvemos atrás, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. La reacción ante cosas extrañas. Los atenienses llamaron al mensaje de Pablo y Silas como cosas extrañas. El evangelio es por naturaleza en contra de la cultura, de la tradición y de lo acostumbrado. Es por eso que para muchos les es difícil comprender que ahí es allí donde encontramos la frase cuando salimos allá a las calles. Algunos nos dicen, yo no me cambio de religión, porque consideran que lo tradicional, los que escucharon de sus padres y abuelos, es la verdad y no les interesa conocer otra verdad. Si nuestro mensaje suena exactamente igual a lo que el mundo ya dice y a lo que las ideologías de turno promueven, es probable entonces que hayamos perdido la esencia del evangelio. La cruz, la resurrección y el arrepentimiento siempre sonarán extraños para una cultura que valora la autosuficiencia, el poder inmediato y el relativismo. No debemos avergonzarnos de que el mundo considere nuestra fe como algo ajeno a sus esquemas. Ahí es donde precisamente radica el poder transformador de los alborotadores. Ante la curiosidad de los atenienses, que era superficial, Pablo no la desaprovechó.
Él tomó esa puerta abierta para presentarles a Jesús. Debemos desarrollar la sensibilidad para aprovechar los intereses de las personas, incluso cuando sus motivos iniciales no sean los más puros, no sean los más dignos. Si la gente está buscando algo nuevo, nosotros tenemos la respuesta verdadera. La renovación del corazón por medio de Cristo. Nuestra tarea es conectar la curiosidad humana con la respuesta divina. No busques novedades, busca profundidad de la palabra. No busques revelaciones nuevas, no hay. La palabra ya está revelada en su totalidad. No te presiones por seguir modas. Enfócate en el mensaje sólido de la palabra, que es lo único que realmente transforma vidas. Identifica cuáles son los areópagos de tu entorno, dónde se debaten las ideas, dónde se encuentran las personas que, como los atenienses, están vacías y buscando algo nuevo. Lleva allí la luz del evangelio con respeto pero con convicción. Mantén la curiosidad del estudiante, no la del espectador. A diferencia de los atenienses, que solo querían oír algo nuevo para pasar el rato, tú, al igual que los de Berea que mencionamos antes, eres quien busca la verdad para vivirla. Esta es la clave que separa al curioso del discípulo. Amados, el evangelio no es una nueva enseñanza, más en un mercado de ideas. Es la única verdad que hace que todas las demás ideas sean reevaluadas. Atenas escuchó, pero pocos creyeron. Nuestra meta no es solo que la gente nos escuche porque decimos algo curioso, sino que escuchen para que la gracia de Dios esté en sus corazones y sean transformados. Voy al versículo 22 y voy terminando. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, y es a quien yo os anuncio. ¿Qué estrategia nos deja Pablo hoy, mis amados hermanos y hermanas? Él no les contradice, al contrario, los exalta a su manera. No consiente su pecado o debate por ignorancia. Es más bien poner un dulce en la mano de un niño para que le obedezca. Y destaca una estatua que no tiene estatua, está solo el pedestal, y allí está la famosa inscripción: al Dios invisible, al Dios no conocido. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces la verdad que nos fue dejada en la Biblia? Atenas era una ciudad profundamente religiosa, que por temor a no ofender alguna divinidad olvidada o ignorada, pusieron allí un pedestal, no pusieron nada encima y dijeron: al Dios no conocido. Una de las tradiciones más conocidas, registrada por Diógenes Laercio, cuenta que el sabio Epiménides sugirió levantar estos altares para aplacar una plaga que azotaba la ciudad. La idea era simple: si hemos hecho sacrificios a los dioses que conocimos y la plaga sigue, debe haber por ahí un Dios que no conocemos. Entonces pongámosle una estatua, y como no conocemos cómo es, no le pongamos nada encima, sino solamente el altar para ponerlo. Era un monumento a la limitación humana frente a lo divino. Pablo no valida la idolatría griega al mencionar este altar. Al contrario, lo utiliza como un instrumento intelectual para enseñar sobre el Señor. Pablo reconoce que el fondo del corazón humano tiene hambre de Dios. Incluso en su ignorancia, los atenienses admitían que había un Dios que ellos no alcanzaban a comprender. Pablo les dice en esencia: esta inquietud que ustedes tienen, esta necesidad de adorar a algo que trasciende su comprensión, no es una fantasía, es real. Ese Dios que ustedes adoran a ciegas es el mismo Dios que yo he venido a revelarlos, el creador de todo. Al presentar a Dios, creador, Pablo desafía sus propias filosofías, las de los griegos, las de los epicúreos, que creían que Dios era distante y lejano, y de los estoicos, que creían que Dios era una fuerza impersonal que todo lo permitía. Pablo entonces les anuncia un Dios que es tanto personal como un Dios que está involucrado en la historia humana. Porque la palabra de Dios no es solo un dato arqueológico histórico, es una lección de cómo compartir el evangelio en un mundo que, al igual que Atenas, está lleno de altares y de cosas desconocidas o mal entendidas. Muchas personas hoy adoran la tecnología, el éxito, las ideologías, buscando algo que llene el vacío
que solo Dios puede ocupar. Como Pablo, debemos ser observadores agudos de nuestra cultura para encontrar esos altares donde la gente proyecta su deseo de trascendencia. Pablo no se quedó en la filosofía, terminó su discurso apuntando a la resurrección de Jesús. El Dios no conocido deja de ser un misterio cuando se revela a través de la persona de Jesucristo. Como bien mencionan algunos estudiosos, a veces en nuestras iglesias también podemos terminar adorando a un Dios desconocido si nos quedamos en las reglas o en las costumbres sin tener una relación personal e íntima con el Señor. En conclusión, cuando Pablo resaltó esta inscripción, estaba transformando la duda de toda una ciudad confundida en una puerta abierta para la salvación. Les estaba diciendo que el Dios que ellos no conocían, que lo buscaban en la sombra, Él ya estaba en la luz. Amados, la lección de hoy nos deja una puerta abierta al compromiso de presentar al que para muchos sigue siendo el Dios no conocido. El mal más grande de la humanidad es el desconocimiento del amor, el perdón, el respeto por la vida humana, a la tierra, la pérdida de la autoridad paterna, la vulneración de los derechos fundamentales, porque todo esto nace precisamente desde el conocimiento de la verdad y de adorar a un Dios no conocido. Pienso que esta generación, la nuestra, tiene una responsabilidad muy grande, ser transformadores y trastornadores del mundo, porque por la predicación de la palabra muchos corazones serán transformados y trastornados por nuestro propio testimonio y el ejemplo que podamos dar a una generación interesada a escuchar cosas nuevas. ¿Quieres escuchar algo nuevo? Cristo murió por ti. ¿Cómo así? Sí, el pecado que tú debías llevar a carga encima de tus hombros, Cristo lo llevó sobre sus hombros y por eso murió por ti y murió por mí. Ahora no debo nada, no debes nada, porque Cristo te redimió, te compró y el precio fue la sangre preciosa de nuestro amado Señor. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu bondad infinita y tu hermosura y tu hermosa presencia esta mañana. Rey de gloria, gracias, majestad, por estar en este lugar. Gracias por bendecirnos tanto con tu palabra. Señor, te encomendamos hoy, por favor, a Colombia. Señor, toma a Colombia en tus manos. Bendícela, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que salgan generaciones nuevas, Señor, para predicar tu palabra, estudiosos de la palabra, que salgan a las calles, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy pido al Señor, envía obreros a su mies, porque no podemos atender a todos, porque la demanda es muy grande, porque cada vez están llegando y llegando hombres y mujeres al Evangelio y no hay manera de atenderlos a todos, porque faltan obreros preparados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Gracias por la iglesia virtual Maná para el planeta, porque algunos, Señor, estudian la palabra y se están convirtiendo poco a poco en ministros del Señor. Gracias, eterno Padre, por tu bondad. Esta semana la consagramos a ti. Toda la programación de la semana la consagramos a ti, mi amado Señor. La visita del día jueves allí, a ese lugar, a esa finca en Girardota, donde están recluidos aquellas personas, Señor, pedimos al cielo un respaldo, haz milagros entre ellos, levántalos, Señor de la gloria, para que todos puedan ver que Jesucristo sigue siendo el Señor de nuestras vidas. Y a nosotros danos palabra de vida, palabra de esperanza, danos el gozo de predicar tu palabra hasta que llegue el fin de nuestros días. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, me resta solamente invitarles que tengamos la gentileza mañana de madrugar a las 6 de la mañana para asistir a nuestro devocional, de estar orando en las horas de la noche a las 7:30 de la noche, y así toda la semana la programación, el jueves la visita a Girardota, pero hoy, especialmente hoy, doble sus rodillas por Colombia, por nuestra patria. Vaya a las urnas. Ejerza su derecho al voto como ciudadano. Hágalo bien, hágalo con respeto, honrando al Señor Jesucristo, y nos vemos mañana con el favor de Dios. Muchísimas gracias por estar aquí, los que están esta noche aquí escuchando la palabra. Dios les bendiga también por su perseverancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Feliz día para todos. Que Dios les bendiga mucho. Cielo de cada nación avanza un ejército de paz, con pan en la mano y una oración, llevando consuelo a quien sufre más. Mana planeta, luz en la oscuridad, con paso firme y gran voluntad. Fraterno, un mensaje de fe, marchamos unidos sirviendo al Rey. En calles perdidas de cada ciudad, la mesa se sirve con amor y honor, rompiendo cadenas de la soledad, soldados valientes. Paso firme y la Biblia en la mano, bajo el cielo de este suelo colombiano, el ministerio avanza con fe y con valor, llevando esperanza, luz y mucho amor. En cada esquina, en cada vereda, no hay barrera alguna que nos detenga, somos la iglesia que sale a sembrar. El sol se asoma, llevando esperanza que alumbra el alma. Hay manos que entregan con amor la comida, regalando sonrisas que cambian la vida. Son héroes anónimos de la ciudad, tejiendo esperanza en la necesidad. Tu corazón es un río de amor que borra el